Gracias, Señor mío, por estar reunidos nuevamente con mis hermanos, por estar aquí, Señor, en este lugar, en este tiempo que tú nos diste, Señor, para reunirnos, para congregarnos, para compartir de tu palabra, para adorarte, para alabarte, para orar, Señor. En este lugar, Señor mío, lo hacemos una y otra vez cada sábado y te damos gracias a ti, Señor, por el privilegio. Gracias por las diferentes maneras que podemos echar a mano, Señor mío, para estar congregados en tu nombre y compartir de tu palabra. Bendigo cada hogar, Señor mío, que está recibiendo tu palabra en este momento. Así los que están ahora en vivo, los que estamos presenciales y aquellos, Señor, que se sumarán cuando escuchen a través de las redes este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Señor mío, que podemos cantar y alabar tu nombre porque tú hiciste por nosotros. Reconocemos, Señor mío, como adorábamos, que tú eres bueno y que tú has sido bueno y serás bueno. En el nombre de Jesús lo hacemos, Señor. Y queremos reconocer también como adorábamos que tú eres poderoso, todopoderoso, poderoso Dios. Tú eres excelso, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora todo se esté sujetando, Señor mío, ya sea aquí donde estamos reunidos y congregados presencialmente, como donde está Álvaro, Carmen, Oscar, Señor, y Camila, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza es para ti. Que el Espíritu Santo, Señor mío, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquí en esta hora nuevamente entronado, moviéndose con nosotros y en nosotros, Señor, para compartir la palabra que tú has entregado. Bendice nuestras vidas, Señor, una vez más. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios hoy. Vamos a compartir algunos versículos, pero vamos a comenzar con el versículo que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Es el cuarto de los evangelios en el orden que está en la Biblia. Capítulo 19, versículo 30. Cuando lo tengan, va a ser una señal porque quiero que lo tengan delante. Después les voy a ir dando indicaciones de los que estaremos también agregando al mensaje de la palabra de hoy. Juan 19, capítulo 19, versículo 30. ¿Lo tienen? Amén. Acá dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Entendemos en qué momento estamos compartiendo la palabra? Es algo que les soy sincera, ¿no? Hace muchos años, desde que empecé a conocer al Señor a través de su palabra, este es un versículo que me quebranta muchísimo. Y sé que es el espíritu, es la sensibilidad de como el espíritu se manifiesta, el espíritu. Somos sensibles al Espíritu de Dios. Cuando Jesús estaba ya culminando el propósito por el cual Él había venido, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Todos entendemos, es el momento de la crucifixión final, el momento final. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Esto me hace reflexionar siempre el Señor, que es exactamente lo que sucedió. Él dio su vida, Él entregó el Espíritu. Es una vez que ya estaba hecho todo lo que Él había venido a hacer, una vez que esto ya estaba consumado, hecho, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. A Jesús no lo mataron. Jesús dio su vida, sí, las cosas que vivió, obviamente, pero Él entregó. El momento final es
cuando Él entrega su espíritu. Y eso de que está en Juan 10, vayan un poquito para atrás, en el mismo libro de Juan, en Juan 10, 18, en el libro de Juan, capítulo 10, 18, dice, voy a leer el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, entendemos todo lo que implica, estamos en este tiempo de Cuaresma previo a la crucifixión de Jesús, a la Pascua, y oraba y le pedía al Espíritu que me guiara y me ministró en muchas cosas en medio de la oración, realmente mucho quebrantamiento, pero me fue guiando en la lectura, en la escritura. Estuve leyendo el capítulo 17, no para que vayan ustedes, pero el capítulo 17 es cuando Jesús ora por sus discípulos y es impresionante. Sinceramente, léanlo cuando puedan, el capítulo 17 del libro de Juan, y es cuando Jesús ora por sus discípulos y cuando hace referencia allí de que no solamente oraba por esos que estaban allí con él, sino por todos los que recibirían su palabra a través de ellos. Y eso somos nosotros también. Entonces esa oración también nos toca. Entonces, volvemos, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo pongo mi vida. Y si vamos al Juan 10, un poquito más arriba, allí mismo, 10, 11, 16, dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Acá hace claro énfasis en lo que es ser el pastor, el buen pastor, ese Dios bueno del que yo te decía que estábamos adorando hoy, a aquel que hace las cosas por una retribución, por un interés personal. No pone su vida, él, si viene el peligro, se va. Así que el asalariado huye, dice en el 13, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El cuerpo de Cristo es uno. Hay diferentes denominaciones, aún religiones, ¿sí? Que yo entendía a través del versículo 16, donde dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay diferentes religiones, como estamos los protestantes, como están la religión católica. Hay muchos católicos que son de un corazón realmente convertido. Y sabemos que el Señor mira a los corazones. Y hay muchos evangélicos que seguramente sean asalariados. O sea, que cuando Él habla que habrá un rebaño y un pastor, serán todos aquellos que reconozcamos a Jesús y entregamos nuestra vida con todas las características que cada uno puede tener, con todas las debilidades, pero el Señor va a ser el que va a estar obrando en cada uno de nosotros. Y Él dice que yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Te voy a leer en Ezequiel 34, 11. Esto está en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 34. Versículo 11 y 12, que hace la referencia en el libro de Juan, hace una cita debajo del versículo yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, hace referencia a esta cita que te voy a llevar, a este versículo. Y en este libro de Ezequiel, capítulo 34,
Dice, tiene como título Profecía contra los pastores de Israel. Solo para enfocarte en el contexto. Te leo el versículo 11 de Ezequiel 34. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Acá está hablando Dios en el Antiguo Testamento, lo que Él iba a hacer, que Él iba a venir a buscar a sus ovejas. Y estaba hablando de los pastores de Israel. Y si le leen después este capítulo, realmente hace una descripción de cómo los pastores de Israel estaban obrando. Y entonces Él dice, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, en el día malo, en el día que realmente sabemos que Jesús, cuando le habló a sus discípulos, le dijo, van a ser esparcidos todos, van a ser perseguidos y esparcidos. Pero entonces vemos que lo que Jesús estaba hablando aquí en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas y que Él las vendría a buscar y todo eso, en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Dios lo había hablado. Y en Jesús se cumple la palabra que Dios había dicho, ¿sí? Y consumado es, significa, hecho está. Este Jesús que, si nos trasladamos a 2000 años atrás, estaba previo a unos días de ser crucificado, previo a lo que Él tenía que pasar. Este Jesús, que empezamos por el final, digamos, ¿no? Por el consumado es. Este Jesús enseñó a sus discípulos algo que ellos le pidieron. Les enseñó a orar. Este Jesús representa al Padre, representa a ese pastor que viene por sus ovejas y enseña a orar a sus discípulos. Y vamos a ir a Mateo 6. Él los dejó a sus discípulos sin instrucción, sin enseñanza, sin prepararlos para lo que iba a venir. Él iba a irse, vemos en otros versículos, en otros pasajes, que Él le dice necesario que yo me vaya y que envíe al Consolador con mayúscula, que les conviene a ustedes que venga el Espíritu y Él les recordará de mis cosas. Pero mientras Jesús estuvo con ellos, con los discípulos, y estuvo aquí en la tierra, Él enseñó todo lo que el Padre le daba, todo lo que el Padre le hablaba. Este buen pastor que consumó lo que era necesario para ti y para mí, para esa salvación, para ser redimidos, para ser rescatados, enseñó una oración que los discípulos le pidieron. En Marcos 6:7 empieza. En realidad es en Lucas que los discípulos le piden. Sabemos que los distintos evangelios citan los mismos momentos desde diferentes ópticas, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Marcos. Las mismas situaciones son sinópticos, mismas situaciones contadas según del lado que lo vio Carmen, según del lado que Viviana lo vio, pero todas las mismas situaciones son relatadas. Y en Lucas, cuando es donde dice que Lucas 11, yo se los leo, no los voy a seguir ahí, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Y los discípulos que vieron lo que Jesús hacía, le piden que les enseñe a orar. Dice, también Juan enseñó a sus discípulos, acá está hablando de Juan el Bautista. Eso cita en Lucas. Entonces, vuelvo a Mateo, dice, orando no uséis, Mateo
6:7. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, y aquí vamos, oraréis así. Entonces, este Jesús, que es nuestro buen pastor, el que nos pastorea, este buen Jesús hacía cosas y hablaba cosas. Pero los discípulos veían lo que él hacía y le piden que les enseñe a hacer lo que él hacía. Y él les enseña. Y él te enseña a vos y a mí hoy una oración que muchos de nosotros desde chiquititos les repetimos como lorito. Pero vemos a través de la palabra de Dios hoy el significado, lo que implica que nuestro buen pastor, nuestro Padre Celestial, haya enviado a su Hijo a cumplir un propósito que en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, estaba implícito. Primero que nada le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, el otro día hablábamos de que somos hijos de Dios, entonces estamos hablando de una relación padre e hijo. Y aquí en esta oración Jesús le decía, yo hablo con mi Padre cuando oro, ¿verdad? Entonces cuando vos empieces a hablar con Dios, estamos hablando de una relación y no de un monólogo. No es que Viviana va a hablar sola, no es que Oscar va a hablar solo, sino que cuando vamos a orar, cuando nos dirigimos a nuestro Señor, vamos a tener unas relaciones, es algo que no es monólogo. Padre Celestial, mi Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú eres santo. El nombre de Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, dice su palabra. ¿Sí? Y empieza diciendo, venga tu reino. Si lo estás viendo, capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino. Cuando Jesús empezó su ministerio, luego de ser bautizado por Juan el Bautista en las aguas, el bautismo por inmersión, Jesús comienza su ministerio y ¿saben cómo lo comienza? Diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que aquí en la oración modelo, Jesús enseguida les introduce en que deben pedir que la presencia de Dios venga, que la presencia de Dios se manifieste. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, arrepentíos, venga tu reino. Cuando vos y yo vamos a hablar con el Padre, tenemos que clamar que venga su presencia, porque a través de su presencia va a suceder esto que decía Jesús. Va a venir la convicción, va a venir el arrepentimiento. Al orar así al Padre, su Espíritu Santo va a traer convicción de lo que está mal en ti, de lo que está mal en mí. De que es aquello que nos separa de Él. El pecado es lo que nos separa de Dios. Nosotros pecamos contra Dios, no pecamos contra el hombre. Nosotros pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es errar al blanco, es aquello que me separa de Dios. Entonces venga tu reino, no es que es tan cortito, porque dice venga tu reino, punto. Venga tu reino, me hacía entender el Señor, me paseaba por todo eso, es que venga la presencia de Dios, pero que venga en mí la convicción a través de su Espíritu Santo que fue enviado. Jesús dijo, yo enviaré, cuando me vaya, enviaré el Espíritu de Dios. Y ese traerá consuelo, y ese les hablará. Es el Espíritu Santo el que nos trae convicción de lo que no está bien en vos y en mí, y que tiene que ser removido, que tiene que venir una convicción. Yo te puedo decir a ti o me pueden decir a mí, esto está mal, no lo hagas más. Que si no viene una genuina conversión, si no te es revelado por el Espíritu Santo, si no entendés que realmente eso
no agrada a Dios, si yo no entiendo que hay actitudes, pensamientos y hábitos que no agradan a Dios y yo no termino, no renuncio, no me arrepiento, ¿qué quiere decir que me arrepiento? Y viene un cambio de mentalidad. Estamos hablando que viene de una metanoia, de una renovación de mi mente, ¿sí? Y si yo estaba yendo hacia el este, cambio para el sentido contrario. Si yo estaba yendo para el sur, dejo de ir para el sur, me doy vuelta y voy para el norte. Eso significa arrepentimiento. Dejar de hacer aquello que voy entendiendo a la luz de su palabra que no agrada a mi Padre, me separa de Él, y es lo que llamamos pecado. Somos pecadores, sí, pero por gracia somos salvos. Y Dios perfecciona. No somos perfectos. Sí vamos siendo perfeccionados hasta alcanzar la estatura de Dios, de Jesús. ¿Se entiende entonces? En esa oración modelo, aquel que dijo consumado es, en su momento enseñó y le dio las herramientas a sus discípulos, porque es una herramienta espiritual, es un arma espiritual la oración. Y tenemos que entender de qué manera oramos a aquel que es tu Padre y mi Padre celestial, somos hijos de Dios. El otro día quedó clarito, ¿verdad? Y si todavía alguno no lo pudo escuchar, vamos a tratar de compartir el mensaje en breve. Pero somos hijos de Dios desde el momento que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y en su nombre tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Seguimos. Entonces, ¿contra quiénes pecamos nosotros? Contra Dios. Y dijimos que pecar era errar al blanco. Volver en sí. Volver de los pasos que me estaban alejando, doy vuelta y vuelvo sobre esos pasos. Vuelvo a donde tengo que ir. Venga tu reino, tu presencia. Que se manifieste Dios en medio de nosotros a través del hablar, no como un monólogo, sino como esa relación de hijo y de padre. Y Él se manifiesta y somos guiados, guiados por su Espíritu. ¿Guiados a qué? A lo que sigue. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, dice su palabra, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Entonces, si yo estoy hablando con Dios, estoy orando y se empieza a manifestar su presencia, empieza a venir, clamamos por su presencia, el Señor empieza a derramar su presencia en nosotros, empieza a venir ese quebranto, empieza a venir ese entendimiento, empieza a venir esa entrega, empieza Él a obrar en vos y en mí, de manera en que ya no queremos. Hay un versículo que dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ya no queremos seguir siendo como éramos, queremos parecernos más a Él. Entonces nos lleva a eso de decir: Señor, hágase tu voluntad. Esa voluntad que hará que renuncies a tu voluntad, que renuncies a la mía. Ese renunciar, ese resistir a aquello que es necesario, que ya no sea parte de nosotros. Soltar. Hablábamos de hábitos, hablábamos de características. Todo esto que hablamos de voluntad puede parecer algo liviano, pero Jesús fue quebrantado en Getsemaní, previo a que lo vinieran a arrestar y crucificar. Exactamente por esto que estamos hablando aquí, que Él vino a hacer. ¿Cuál fue el propósito? Consumado es. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús vino? En Juan 18:11, Juan 18:11, dice su palabra. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina,
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí fue cuando Jesús fue arrestado. Juan 18:11. Te parafraseo lo previo. Jesús fue arrestado y Pedro reaccionó. Dice en el 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Acá estamos hablando del momento en que Jesús es arrestado. Pero previo Jesús había estado en Getsemaní, donde lo arrestan, clamando a su Padre, clamando y pidiéndole a Pedro y a otro que no me acuerdo cuál fue el que llevó, a Pedro y a cuál más llevó. A Jacobo. Bueno, él se llevó 2 o 3 de sus discípulos a orar y le dijo, orad para que no caigas en tentación. Orad porque dice que Jesús vio, te estoy parafraseando, los momentos que iba a vivir y que su sudor eran como gotas de sangre, de la angustia, del estrés que llegó a vivir viendo lo que le iba a pasar. Y oró al Padre, ¿se acuerdan? Y que le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y en ese clamor y en esa oración previo a este instante que iba a ser arrestado, vemos después cómo Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro toma y quiere defender a Jesús de que lo vienen a arrestar los soldados, le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa copa que le pidió primeramente al Padre, que si era posible que la pasara. Eso es hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Muchas veces es exactamente aquello que vos y yo estamos evitando. Jonás, el profeta Jonás, fue mandado a Nínive a cumplir lo que Dios le mandaba. Y al otro lado se fue. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. ¿Y Dios qué hizo? Dio la vuelta y se lo tragó un pez y lo vomitó. ¿Dónde? ¿Dónde tenía que estar? Entonces vemos que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios nos enseña que es buena, agradable y perfecta, no significa que a vos y a mí nos va a agradar, sino que es buena conforme a lo que Dios, para el propósito, Jesús dijo, consumado es, porque el propósito para el que Él había venido se cumplía, se estaba cumpliendo. Amén. Se estaba cumpliendo. Te voy a leer otro versículo que tengo hoy. Era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran los discípulos que Jesús llevó cuando se apartó a orar en Getsemaní. Gracias, Agustín. En el Evangelio de Lucas 22, te quiero leer algo. ¿Me van siguiendo? Amén. Lucas 22, del 39 al 46. Dice la palabra de Dios. Bueno, es lo que te parafraseé, ¿verdad? Que saliendo se fue como solía al monte de los olivos Jesús, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es orar la voluntad de Dios. Capaz que vos tenés situaciones personales, como yo, decisiones que tomar, y en esa oración que vamos a Dios es donde nosotros nos debatimos muchas veces como Jesús, entre lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que la palabra de Dios o el Espíritu de Dios me guía conforme al propósito por el cual nosotros fuimos llamados. ¿Sí? Así oró Jesús en ese entonces. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Eso fue previo al arresto. Eso vivió Jesús previo a ser crucificado, a ser arrestado. Luego comenzamos con el consumado es. O sea que hizo la voluntad del Padre, cumplió el propósito por el cual había venido a la tierra. A hacer aquello que el Padre lo envió, el buen pastor. Seguimos en la oración modelo. Versículo 11 del capítulo 6 de Mateo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan. El pan es el alimento natural, pero también aquí estamos hablando de un alimento espiritual. El pan nuestro de cada día. Cada día tú y yo comemos y bebemos, ¿verdad? Y lo hacemos por su provisión. También nosotros cuando comemos agradecemos y bendecimos los alimentos, porque así nos enseña su palabra, que santificamos nuestros alimentos a través de la palabra de Dios. Por eso damos gracias y bendecimos los alimentos y reconocemos que Él es nuestro proveedor. Y aquí en la oración modelo de Jesús a sus discípulos, este Jesús que les enseñó, como también te enseña a vos y a mí, a caminar, entre tanto estamos en esta tierra, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No para toda la semana ni no para todo el mes, sino cada día. Y eso me hacía acordar, cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios salió de Egipto, y vagaban y andaban por el desierto y clamaban a Dios por alimento y Dios les daba el maná cada día. Y ese maná, si lo guardaban para el día siguiente, se les pudría. No lo podían comer. Y me hacía reflexionar el Señor que nosotros necesitamos el alimento a diario. Desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿verdad? Bebemos el agua. Bueno, nosotros cada día también debemos ir a nuestro Padre Celestial, proveedor, por ese alimento espiritual, cada día. Porque así como el maná, yo lo entendía de esa manera, sirvió para hoy. El maná de ayer ya no me sirve para hoy. La palabra de ayer sabemos que es viva y eficaz, pero es necesario que cada día yo tenga la palabra fresca. Ese pan, el pan nuestro de cada día, esa provisión. En lo natural lo tenemos, ¿sí? Y en lo espiritual también. Viene de Él ese mensaje y debo ir entonces al proveedor de la palabra. Debo ir a la provisión y entonces en la provisión mi proveedor me va a dar lo que yo necesite. Dame hoy la palabra que yo necesito para hoy, palabra fresca, palabra de cada día. Pero si yo no voy al proveedor, si yo no voy a la provisión, me voy a estar perdiendo el alimento espiritual de ese día. ¿Te das cuenta lo que significa esta oración? Un modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos y hoy nos enseña también a nosotros. Mientras estuvo aquí y dejó estas escrituras para que vos y yo entendamos que es necesario que vayamos a beber y a comer de Él. ¿En dónde? En ese lugar de oración. En ese lugar donde vos y yo vamos a entregar nuestras cargas cada día. Si no fuimos, si no oramos, si no estuvimos buscando de Él, nos perdimos la porción del día. No la recibimos. ¿Se entiende? Lo dice el Señor, no lo digo yo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Voy entonces a la provisión, ¿sí? Cada día. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 12 de Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Perdona ¿cómo? Perdona como yo perdono a los que me deben. Aquí somos confrontados. Yendo a orar a nuestro Dios, Padre Celestial, a nuestro Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nosotros somos confrontados. El Espíritu Santo de Dios que se va a mover en medio de esta oración de relación, no de hablar yo sola como un loro, me va a confrontar, me va a llevar a pedir perdón por cosas, ¿verdad? Todos tenemos cosas de que arrepentirnos, todos tenemos errores. Yo constantemente estoy, ay, perdóname, Señor. Y voy a decir, pero entonces te mandas cualquiera. No. Vamos cambiando. Pero hay cosas en las que capaz que antes me mandaba y tal, pero cada vez más, en la medida que uno va más a la luz, se ven más las imperfecciones, ¿no? Yo pongo la luz bajita acá, porque si me pongo muy de cerca me van a ver que tengo un granito, que esto, que las arrugas, ¿verdad? Entonces, a la luz, en la intimidad, en ese lugar donde yo me acerco al Padre, donde su presencia empieza a traer luz, se empiezan a notar cosas y le voy a decir, Señor, perdóname. Y el Señor, la presencia divina, ese amor infinito y esa gracia que el Señor nos ha dado, me va a hacer reflexionar enseguida. ¿Vos estás perdonando? Acá dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Así le enseñó Jesús la oración modelo a sus discípulos. Y yo te decía, aquí somos confrontados con nuestro orgullo, con nuestro ego. Aquí somos confrontados en este versículo. Porque capaz que yo vengo a pedirle perdón a Dios, pero no puedo perdonar a aquel o a aquella. Y cuando yo oraba y traía todo este entendimiento de todo esto, el Señor, que tengo escrito todo lo que me ministraba el Espíritu, me hacía constantemente pedirle perdonar y soltar, porque perdonar significa soltar. Perdonar significa liberar. Me libro yo y libro al otro. Eso es perdonar y es una decisión. No es como a mí me parece, no, es como un mandato. Somos perdonados, sí, perdonamos. De la misma manera en que nosotros perdonamos, perdonamos. Y entonces yo te decía, nos confrontamos con nuestro ego, con nuestro orgullo, pero lo que me hizo, lo que dijo. Y hay un proverbio precioso que últimamente está muy cerca de nosotros, muy cerca de mí, a ver si lo puedo, que lo bajé para tenerlo a mano. Un proverbio que te lo voy a leer, que lo tengo acá, que me traía como reflexión. Y dice así, el proverbio 19:11. A ver, ¿se me fue? Sí, ¿lo tenés? Lo tenía, pero no lo veo ahora. ¿Lo tenés? Sí. Léelo, por favor, fuerte, hijo. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. La cordura del hombre detiene su furor. Y es honra, la honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto, perdonar, pasar por alto la ofensa, perdonar a los que me ofenden, me da honra. La cordura me va a hacer, la sabiduría, la cordura va a hacer que yo sea prudente ante una situación y encima que si yo paso por alto la ofensa, Jesús nos enseñó porque Él lo padeció. Todas las ofensas que Él recibió, Él tomó tu lugar y el mío. Todo lo que Jesús recibió previo a la cruz, porque no fue simplemente que fue crucificado. Él fue azotado, se le colocó una corona de espinas, fue humillado, fue avergonzado. Muchas cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que significa
ese pasar por ellas. Y muchas veces ese que padeció todo lo que padeció por ti, por mí, porque no lo merecía, es el que nos enseña a perdonar. En la misma seremos perdonados, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dijo Jesús crucificado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso significa el orar al Padre. Eso significa ese Padre nuestro que conocemos muy de memoria, pero que hoy el Señor, por primera vez a mí, me lo trae, ya lo hemos predicado, desmenuzado, pero me lo trae con una revelación desde consumado es, de lo que significa el cuando yo me acerco a orar a Dios. Cuando yo me acerco a orar a Dios, pasa todo eso previo a ese lugar que tomó Jesús, ese rendir, ese que venga su presencia, o sea, que venga la presencia de Dios y traiga convicción y arrepentimiento. Que yo rinda mi voluntad para que sea hecha la de Él. Yo beba la copa que el Señor me pone. No he de beber la copa que me da mi Padre. No hemos de beber nosotros la copa que Dios preparó para cada uno de nosotros, conforme al propósito por el cual Él nos llamó. Entonces, Él nos da la honra y nos dio el ejemplo con lo que Él hizo. Perdonados, porque no saben lo que hacen. Muchas personas alrededor nuestro no conocen ni un tercio de todo lo que vos y yo conocemos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, en vos y en mí, pero si estamos en esta relación con el Padre, se tiene que manifestar esto. Vemos lo que Jesús hizo. Lo hizo por vos y lo hizo por mí. ¿Para qué? Para que por su Espíritu Santo, en su nombre, por medio de la oración, podamos alcanzar la gracia que es por fe, es gracia, regalo inmerecido. Jesús nos enseñó todo esto con su palabra. Jesús nos enseñó que perdonar a los demás es esencial para que vos y yo también recibamos ese perdón, que es por gracia. ¿Sí? ¿Cómo? Como Él lo hizo. El perdón de Dios es con Dios, es con el Espíritu Santo encendido, avivado, el fuego del Espíritu Santo encendido y avivado en vos y en mí. No es por letra, no es por teoría, es por ese vínculo en el cual Jesús se apartaba y tomaba distancia para orar con el Padre. Y los discípulos que lo veían le decían, enséñanos a hacer eso. Vengan, hoy también el Señor te está diciendo, Álvaro, así tenés que orar. Viví, así tenés que orar al Padre Celestial. Carmen, Agustín, Camila, Óscar, Claudia, todos aquellos. Así. Y es una decisión. Antes la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Hacer justicia. No. El Señor nos enseña, nos trae a memoria otra cosa. Mi decisión de perdonar va a cancelar las deudas. Cancela toda deuda. Tu deuda y mi deuda. Juan 17:15, y vamos cerrando. Vieron que lo pasé por el Evangelio de Juan hoy, ¿no? Me encantó. Quedé realmente Juan 17:15. Dice la palabra de Dios. Porque no terminé con el Padre Nuestro, perdón, que acá me fui por lo que tengo anotado. Dice, perdona a los que nos ofenden, ¿sí? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y sigue diciendo, y no nos metas en tentación, ¿sí? Mas líbranos del mal. Dice la oración modelo. Mas líbranos del mal.
Jesús, en Juan 17:15, en la oración que hace por sus discípulos, dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En la oración modelo Jesús les dice: no nos dejes caer, que debían orar al Padre, diciendo al Padre: no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Jesús, orando e intercediendo por sus discípulos, oró y pidió al Padre: líbralos, no los vas a apartar del mundo. Yo no te pido que los quites del mundo. Yo no te pido que quites del mundo a Carmen, a Viviana, a Cami, a Agus, a Álvaro, a Oscar. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso intercedía Jesús. Y eso nos enseña a nosotros a pedirle al Padre. Que le pidamos que nos libre de todo mal. Jesús, líbralos del mal. Así oró Jesús, y más abajo dice, mira, a ver si lo encuentro acá. Acá dice en el 20, mira, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos. Está orando por sus discípulos. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, no ruego solamente por estos, decía Jesús cuando estaba orando, sino por los que han de oír, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Entendés? ¿Entendés cómo el Señor hoy, en este periodo, días previos a la Pascua que vamos a vivir, nos trae a memoria, nos introduce en su palabra para que seamos fortalecidos en todas aquellas cosas y nos preparemos en todas aquellas cosas que son necesarias para los hijos de Dios? Vos y yo tenemos que tener esa relación con nuestro Padre. Jesús oró por sus discípulos y oró por ti y por mí. Y aún hoy dice la palabra que intercede por nosotros. Él sabía y Él sabe, así como lo que Él vivió, lo que vos y yo vamos a pasar. Él vino a esta tierra, enseñó todo lo que enseñó y luego envió al Consolador, aquel que nos traería a memoria todo lo que Él había hablado, dice la palabra. Y Dios nos dio herramientas, nos dio armas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual, ¿sí? Entonces nuestras batallas en lo espiritual son con armas, con instrumentos, con herramientas que Él nos dio. Segunda de Corintios 10. Exactamente, la tengo acá, hijo, perfecto. Léela. Había notado antes lo que pasa. No importa. Segunda de Corintios 10 nos va a leer Agustín. Voy. 10:4, ¿no? Sí. 10, del 4 al 6. Dale. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y Amén. estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, Dios nos dio armas, herramientas, nos enseñó Jesús, nos dejó para pelear esas batallas espirituales, ¿sí? Que son la oración, que es la fe, que es la adoración, que es el ayuno, ¿sí? Habla en un momento de la armadura en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 6, que también lo podemos leer. Y nosotros tenemos que entender que en el mundo natural
se manifiesta en lo que en el mundo espiritual está sucediendo. Entonces, con el entendimiento, con la revelación, con el discernimiento que tenemos que pedirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a ir siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él oraba. Jesús oraba. Vos y yo también necesitamos orar. Capaz que no tenemos el hábito ni la rutina, pero hoy entendemos que es necesario. Es necesario que este tipo de cosas empiecen a tener espacio en nuestra vida, este tipo de hábitos que es el hablar con nuestro Padre Celestial, el estar un momento a solas, el recibir la guía. Si no, estaremos haciendo las cosas en nuestra fuerza, sin el entendimiento, muchas veces detenidos sin saberlo. Amén. Consumado es. Él hizo todo. Hecho está. Está en ti y en mí hoy el recibir eso que Él hizo, que Él puso su vida por ti y por mí, y que Él nos va a estar dando la dirección necesaria para todo lo que vos y yo tengamos que atravesar. Amén. Nos preparamos para vivir realmente esta Pascua desde lo espiritual. Sabemos que como toda celebración que el mundo ha adoptado, hoy el chocolate es lo que predomina y bueno, no sé cuántas, la rosca y todo lo demás. Pero nosotros entendemos que Pascua es pasar de muerte a vida, que Pascua significa una renuncia a lo que Jesús quería, a pesar de que sabía lo que había venido. Él renunció para hacer la voluntad del Padre. Que el Espíritu Santo de Dios te guíe, nos guíe, me guíe a lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y nos acerquemos con esta poderosa herramienta, con esta arma poderosa que es la oración, que hoy hemos entendido. ¿Sí? Que cuando decimos que venga tu reino, estamos pidiendo que la presencia de Dios se manifieste para que nos lleve a tomar esas decisiones, esos cambios, esos arrepentimientos que nos hagan crecer para poder conocerle, para que conocer cuál es su voluntad, ser guiados, ¿sí? Para que recibamos cada día ese pan que nos fortalece, que nos nutre, ¿sí? que nos hace crecer y desarrollarnos espiritualmente, y para que seamos realmente vencidos en aquello que entendemos que para nuestra razón, quizás por orgullo, por ego, debemos renunciar y que no queremos, ¿verdad? Que es el perdonar a los que nos ofenden, y del perdón de Dios y el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Pero es una condición enseñada en esa oración que Jesús hacía a su Padre. Él también perdonaba. Y así nos enseñó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente que nos rodea, la mayoría, no conocen. Yo en mi trabajo es impresionante. Muchas veces tengo la posibilidad de decir algo y no puedo expresarme con la libertad que quisiera por el contexto, ¿verdad? No puedo, porque me oyen, porque no. Pero me desespera a veces el ver la ignorancia y el desconocimiento de las personas que están tan cerca de nosotros. Oremos por ellos, oremos a Dios que nos dé gracia y que podamos, si no podemos hablar, testificar con nuestra vida, ¿sí? Como Jesús testificaba a sus discípulos también. Les enseñó, pero también lo vieron. Amén. Damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Poderoso Rey, poderoso Dios, santo, santo, santo. Gracias. Gracias, Señor mío, por venir por nosotros. Gracias, Señor mío, por acercarte a tus ovejas, a aquellas, Señor mío, por las cuales tú enviaste a tu Hijo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar, por tomar nuestro lugar y por decir: consumado es, poniendo tu vida, poniéndola tú, entregando tu espíritu. Toda la gloria es para ti, Señor.
toda la honra. Haznos fuertes en nuestras debilidades, Señor, te necesitamos. Diga al débil, fuerte soy. En aquellas áreas en las cuales nosotros creemos estar en debilidad, Él se hace fuerte. Ministra en nuestra vida y ayúdanos, Señor mío, a acercarnos más y más a tu corazón, para que ya no sea yo, sino Cristo, el que vive en mí. En el nombre de Jesús, guárdanos, líbranos, Señor mío, del mal, así como orábamos recién. Sigue orando por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los guíe. Gracias por estar una vez más allí. Bendiciones.